Sabiduría, experiencia y conocimiento. Valores que distinguen a la tercera edad. Gente grande. Experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida. Gente grande. Bienvenidos. Se es viejo cuando se tiene más alegría por el pasado que por el futuro. John Knittel. Hoy estaremos hablando de la importancia de la marcha en los adultos mayores, del equilibrio, de la importancia del equilibrio que a veces el adulto mayor no toma en cuenta, y mucho menos el familiar, y esto provoca caídas y provoca situaciones más graves. Entonces es importante que usted esté al pendiente de este tema, la importancia del equilibrio en el adulto mayor, en la primera parte con Karime Rivera Lagarza. En la segunda parte estaremos hablando de esto que también nos interesa mucho tanto a jóvenes como a mayores de 60. Estaremos platicando de CONSAR y de CIAFORES, estos temas que no, son del fondo de retiro y de los que casi no hablamos. Y déjeme le digo que casi no hablamos nosotros en el programa porque desafortunadamente la CONSAR no tiene una oficina aquí en el estado de Nuevo León. No hay una oficina en cada uno de los estados. La oficina es federal y simplemente está solamente en México DF. Entonces, hoy tenemos una persona que se ha dado la tarea de conocer más del tema, incluso da cursos de capacitación de retiro, y precisamente en ese sentido, y cursos de cultura financiera, y en ese sentido él nos ayuda con este tema. Va a decir qué es la CONSAR y qué son las CIAFORES. Quédese con nosotros, acompáñenos, tenga sus preguntas listas para que el experto del día de hoy, los expertos del día de hoy den respuesta a esas preguntas. 2020-8865 es el teléfono que tenemos aquí en el estudio. Usted puede marcar y bueno, pues, ¿qué le parece si damos inicio? Vámonos con una capsulita que ya tenemos lista, preparada para usted. Esto es Gente Grande. Mi nombre es Rosalío Romero Zapata. No, pues yo ya estudiaba la primaria en San Luis. Estudió la primaria en San Luis y lo estudié. Y pues era muy gorroso. Yo siempre andaba corriendo para arriba y para abajo. No, yo nunca me andaba durmiendo, no, siempre andaba para arriba y para abajo y haciendo maldades. Mi papá trabajaba en una oficina que se llamaba Morales, o se llama Morales. Se llama Morales, de pura fundición. En la mañana mi mamá vendía café a los trabajadores, porque mi papá era extra, entonces si le tocaba suerte se quedaba a trabajar, y si no, se devolvía a la casa y se acompañaba con mi mamá. O también nosotros nos llevaba, para no dejarnos solos en la casa, pues nos llevaba, pero teníamos que caminar como de aquí al Mercado Juárez, pues muy lejos. Mi mamá murió en el 48, y mi papá murió en el 53. Entonces nos quedamos, como quien dice, solos. No, pues yo me levanto a las 4:30. Empiezo a trapear allí, a hacer limpiezas de la chajila adentro y acomodar los aparatos, acomodar la soda para que no esté regada. Y ya preparo mis canastos para luego que ya les dé las 6 o falta un cuarto para las 6, agarro mis canastos y los echo a la camioneta y me voy. Pero me deja los centavos la señora de un día para otro. Ya vengo yo, le dejo sus canastos allí y ya le digo, ya son las 6:30, van a ser las 6:30, ándale, ya. Ahí te dejo tu negocio y ya me voy porque yo tengo que acarrear algo del mercado y luego pues tengo que atender aquí. No, pues ya me desayuno y todo, y luego traigo el periódico, me pongo a leer un ratito, me da sueño, me duermo una hora, ya me levanto y ando a ver qué le falta a la señora. Ahorita no le digo que de 65 para acá, pues ya son añitos, cantidad, porque yo entonces no sabía ni conocía el tipo de portal. Pero entonces tenía un hermano que empezó a hacer, y ya tenía como 2 o 3 años haciendo él, y ya me dijo, mira, así se hace, tanto así, tanto acá.
No, pues yo empecé a carrear madera de la madería y allí mismo en el mismo puesto nos poníamos a hacer los portalitos. Pues trabajar, pues para que el cuerpo no se duerma, porque se dicen nomás, si deja uno de trabajar, pues el cuerpo también siente, y en cambio si sigue uno trabajando, pues va pasando los años, va pasando y uno sigue igual como si nada, porque para uno pues, pasan los años o pasan los días, se le va pasando como si nada, uno sigue trabajando. ¿Sí? Pues ahí quedó la historia de don Rosalío, que la verdad nos encantó conocerlo, y es un señor que seguramente usted ha de tener un pesebre en su casa de él, ¿verdad? Porque se dedica a hacer pesebres desde hace más de 50 años en la ciudad, estos pesebres que se venden en las famosas ferias del Pino. De hecho, una muy famosa, y dice que fue la primera feria que se estableció en la Alameda Mariano Escobedo, y que ahí se vendían estos pesebres, y él continúa realizándolos y vendiéndolos a todas las familias de aquí de Nuevo León. Gracias a él que nos abrió las puertas, encantada de conocerlo, y además pues nosotros con mucho entusiasmo de ver gente tan animada, muy temprano que se levanta y muy temprano que va a hacer sus actividades. Y así como historias como esta de don Rosalío, usted nos puede compartir la historia de su abuelito, de la abuelita, de ese matrimonio que usted conoce que tiene más de 50 años de casados o que van a cumplir hasta 70 años de casados. Bueno, pueden compartir la historia, pueden marcar al 2020-8865, déjenos el teléfono para comunicarnos y con todo gusto nos ponemos en comunicación, en contacto con ustedes para ir detrás de esas lindas historias que son realmente merecedoras de publicar en este espacio y de que todo mundo las conozca porque son ejemplos de vida. Gracias a ellos que nos abren las puertas de sus casas. Y bueno, pues ya está con nosotros Karime Rivera Lagarza, nuestra fisioterapeuta, que es quien nos acompaña el día de hoy con tema muy interesante en la importancia del equilibrio en el adulto mayor. Karime, bienvenida. ¿Qué tal, Ale? Pues como siempre un gustazo estar aquí contigo y con todo el público que bien a bien nos sigue toda la semana, porque sí, lo padre es eso, que nos retroalimentan, que les da mucho gusto que los acompañemos, pero realmente ellos nos acompañan a nosotros, creo yo. Así es. Fíjate que viendo aquí a los adultos mayores y cuál es una de las primeras necesidades en fisioterapia, pues es atender justamente el equilibrio, porque para entenderlo mejor, pues se divide en dos partes, el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. Bien. ¿Sí? A veces pensamos que por estar de pie o estar sentados no estamos trabajando el equilibrio, y sin embargo nuestro cuerpo está en una constante pérdida y recuperación del tono muscular, lo cual nos hace estar en equilibrio. Perfecto. ¿Sí? Entonces, esto se hace más necesario, obviamente, cuando estamos de pie, Ale, porque la acción de la gravedad es mayor cuando estamos de pie que cuando estamos sentados o acostados. Claro. Por eso es que se percibe más en cuanto yo trato de levantarme, o este equilibrio se vuelve dinámico, es decir, me desplazo de un punto a otro. Perfecto. Y de pronto decimos, caray, perdí el equilibrio. Y las consecuencias suelen ser además fuertes, porque pues mínimo son o tropezones o golpes contra los muebles en la casa, o lo peor del caso pues sería una caída con diferentes grados de consecuencia, ¿verdad? Entonces, claro, justamente esto es lo que queremos prevenir al trabajar el equilibrio. Incluso una caída por no tomar en cuenta el estado de mi equilibrio puede llegar a incapacitarnos. Sí, Ale, incluso hasta con fracturas y requerimiento de prótesis de cadera, de rodilla, etcétera. Entonces, ¿para qué nos arriesgamos tanto si además puede ser prevenible? Perfecto. Aquí la invitación, acuérdate que siempre manejamos nosotros es prevención, ¿sí? Bien. La rehabilitación ya hoy por hoy no tiene que ser esa fase curativa, esa última fase cercana incluso a la muerte, como se venía manejando antes en los esquemas de la OMS. Aquí la invitación es justamente a que chequemos en qué momento del equilibrio es que me siento más perdido. Perfecto. Si es en mi equilibrio estático o dinámico, porque eso va a depender de los factores que intervengan, que a saber son básicamente 4, ¿sí? El primero sería la visión, claro, ¿sí? Cuando yo tengo esa dificultad a través de la vista o de la visión,
pues pueden ser factores tales como la retinopatía diabética, el glaucoma, las cataratas, ¿sí? La degeneración macular. Entonces mis ojos están teniendo algún daño que no me permite ver mi entorno, cumplir con todo mi campo visual, y entonces hace que fácilmente pierda el equilibrio. ¿Y qué me dices, por ejemplo, de los centros comerciales que de pronto tienen pisos muy bonitos, bien pulidos, pero que incluso si no tienen un señalamiento de que viene una rampa o una escalera, esto lo hace gravísimo para el adulto mayor, porque entonces mi visión todavía ya incluso afectada por un campo visual disminuido o por alguna de estas alteraciones de las que hablamos, más este factor externo, pues olvídate, o sea, se incrementa mucho el riesgo de una caída. Entonces hay que estar muy vigilantes con los ojos, ¿verdad? Es decir, mis ojos, yo veo bien, no tengo ninguna enfermedad, no estoy topando con obstáculos, no estoy perdiendo esa capacidad de definir los desniveles de los pisos, ¿verdad? Etcétera. Ese tipo de cosas. Es altura, profundidad, ancho incluso de los escalones y demás. Si yo ya voy a mi oculista y veo el estado de mis ojos y estoy perfectamente, pero resulta que aún así sigo perdiendo el equilibrio, ¿por qué será? Aquí nos iríamos a un segundo factor. Hablaríamos entonces del sistema vestibular. El sistema vestibular está, se encuentra físicamente dentro del oído interno. Bien. ¿Sí? Que aquí la situación es que tenemos una degeneración también con el paso de los años, principalmente en las células ciliadas, que son como unos pelillos que hay adentro de ese sistema interno que nos notifican ante la variación o el movimiento que tenemos pues en nuestro cuerpo o nuestra cabeza, y también tenemos receptores sensoriales que nos avisan de la verticalidad o la horizontalidad de nuestro cuerpo, y entonces nos notifican si me estoy desplazando, si estoy quieto, si me moví a la derecha o a la izquierda. Entonces toda esa información se procesa, se va a mi cerebro y me permite pues responder en conjunto además con el cerebelo. Claro. Sí, entonces aquí básicamente el sistema vestibular tiene también adentro unos huesecillos que son sedimentos de calcio que se llaman otolitos y otoconias, y estas pueden desplazarse o moverse y de pronto generarnos aquella sensación de vértigo, de mareo muy intenso. Entonces por eso se hace necesaria también la revisión de un otorrino de manera pues recurrente, si yo estoy teniendo estas pérdidas, nada más para revisar si el problema es de origen del sistema vestibular. Del oído. Bueno, tenemos que irnos a un corte promocional porque ya lo están indicando. Les recuerdo que hay vías de comunicación. 2020-8865 es el teléfono que tenemos en el estudio. Usted puede mandar mensaje de WhatsApp también al 8126113535. Ya está el teléfono aquí con nosotros para que mande sus preguntas. Hoy estamos hablando de la importancia del equilibrio en el adulto mayor con nuestra fisioterapeuta de cabecera. Vamos con este corte y continuamos. Les recuerdo que estamos hablando de un tema muy interesante, la importancia del equilibrio en el adulto mayor, hoy con nuestra fisioterapeuta Karime Rivera Lagarza. Y bueno, pues están las líneas de comunicación abiertas, 2020-8865 es el teléfono en el estudio, o bien también puede mandar mensajito de WhatsApp al 8126113535 para que se ponga en comunicación con nosotros. Aquí tenemos ya el teléfono, usted puede marcar, puede mandar su número, su mensaje, marcar solamente con la señora Berta, 2020-8865. Ella está ahí para tomar sus llamadas y mensajitos al 8126113535. Karime, ya hablamos de estas dos posibilidades, la vista, que pueden afectar el equilibrio, el oído, que también puede afectar el equilibrio. Si no son ninguna de las dos y yo estoy teniendo problemas con el equilibrio, ¿qué puede ser? Puede ser propiocepción, que aquí tenemos receptores sensoriales en todo mi cuerpo está alerta avisándome en qué posición me encuentro. Bien. Además pues está determinado en conjunto con el sistema musculoesquelético, pero también con el nervioso, básicamente, ya que la información se procesa a nivel sensorial, sí, y se va incluso hasta el cerebro. Entonces aquí, aparte de los receptores, también se ve afectado en un momento dado
por cuestión de la neuropatía, por ejemplo, diabética. Claro. Sí, la información de la planta de los pies suele ser bien importante en este proceso de equilibrio y mareo, equilibrio, y que puede llegar a producir mareo o vértigo por una falta correcta de información desde la planta de mis pies y también de los receptores sensoriales a nivel de las diferentes articulaciones. Obviamente se agrava un poquito más de lo que es del abdomen hacia abajo. ¿Por qué? Porque nosotros los músculos que consideramos como erectores o de la postura de pie, pues son la masa abdominal, ¿sí? La zona glútea, los cuádriceps y los gemelos isóleo. Es decir, si se fijan, unos vientres musculares por enfrente y por detrás del cuerpo, por enfrente y por detrás. Perfecto. Entonces, es este juego de equilibrio, mira, ahí nos ponen incluso una imagen de cómo el cuerpo me está notificando todo el tiempo a través de esta propiocepción. Bien. Y a través del juego del tono muscular que puedo estar en ese equilibrio o no. Aquí la importancia sería el cómo podemos ir trabajando a nivel de propiocepción, a nivel de receptores sensoriales, en donde yo como fisioterapeuta hago un trabajo de estimulación a nivel articular, a nivel de músculos, piel, etcétera. Entonces tenemos, si se fijan, que recuperar primero sensibilidad. Bien. Sí, trabajar con receptores sensoriales, y esto se hace a través de una serie de masaje, choque articular, de ponernos, variar la postura, es decir, de pie, caminar sobre diferentes terrenos, subir, bajar algunos obstáculos o escaleras, también hacer algunos ejercicios, por mencionar alguno, es decir, veo un punto fijo y una vez que veo ese punto fijo, subo y bajo mi cabeza, pero sin mover la vista de ese punto. Perfecto. ¿Sí? También otro es por un minuto. Vuelvo a ver ese punto y entonces desplazo mi cabeza hacia los lados como diciendo no, y este ejercicio me va a permitir también perder y recuperar equilibrio. Pero también hemos usado o hemos hablado en algunos otros temas de la importancia del uso de la mecedora en el adulto mayor. Sí, y es un material que podemos tener en casa y que además pues nos va a activar en otras áreas como en la social, ¿no? Perfecto. Porque a lo mejor si me siento en el porche, en la mecedora de mi casa y me pongo a mecer ahí unos 15, 20 minutos y además disfruto de la compañía de algún familiar, amigo o vecino, nieto, pues imagínate, va a estar genial. Excelente. Aquí la situación es que sí podemos hacer prevención en lo que a propiocepción se refiere. Perfecto. Entonces me viene a la cabeza, Karime, que el tema de propiocepción puede afectar a las personas que padecen diabetes y aquellos que tal vez tuvieron alguna accidente cerebrovascular. Claro, sí, todas las personas que han tenido algún problema a nivel circulatorio, a nivel de sistema nervioso, puede afectarles, y sobre todo aquí la invitación también, fíjate, otra importancia de una persona de otra disciplina sería incluso el podólogo. Perfecto. Porque tendríamos que estar checando cómo están sintiéndose nuestros pies, cómo me están informando del entorno. Bien. Sí, entonces, si te fijas, podemos manejar ahí cuestiones de mucha interacción entre las diferentes disciplinas médicas y paramédicas. Perfecto. ¿Sí? El último factor que mencionábamos era la fuerza muscular. Sí. Que esta pues se debe potenciar. Sabemos que a partir de los 35 empieza un declive que se hace todavía mayor a partir de los 60 años. Y entonces este declive funcional pues se puede estar manteniendo, manejando o incluso mejorando a través del ejercicio físico constante, y que siempre hemos dicho en dos vertientes: uno cardiovascular, que es sumamente importante para fortalecer no solo el músculo, sino también mi sistema respiratorio y circulatorio, ¿verdad? Bien. Venoso y arterial. Y con esto obviamente también vamos a llevar una mejor irrigación a mis músculos, y esto me va a permitir estar en una mayor condición. Ahora imagínate, ahí vemos una foto de adultos mayores acompañados haciendo el ejercicio. Qué padre, ¿no? El además promover esta situación en grupo, que me va a permitir todavía fortalecer esa parte social bien importante en el adulto mayor.
Perfecto, pues ahí está. Recuerde lo que siempre decimos, activarnos para fortalecer nuestros músculos, para estar con ese fortalecimiento en todo nuestro cuerpo. Esto es lo que nos va a dar precisamente la seguridad a la hora de caminar, ¿verdad? Claro, De eso así estamos es. hablando, la seguridad a la hora de caminar. De pronto hay adultos mayores que ya ahorita a estas alturas del partido y con más de 60, 70 años, 80 años, no se pueden parar de la silla y sienten que si dan un paso se pueden caer. Pues esto tiene que ver mucho con la condición de sus músculos, del Así es. fortalecimiento de sus músculos. Karime, ¿qué puedo hacer para la prevención? Es decir, ¿puedo hacer algunas cosas para prevenir que yo en futuras ocasiones, en futuro tiempo, sufra de esta situación? Así es el trabajo multidisciplinario en donde obviamente la intervención temprana, oportuna, es decir, como preventivo, puedo iniciar esos cambios de manera favorable, de manera positiva. Si traigo además factores de riesgo, pues obviamente los voy a disminuir por mucho. Y aquí también, pues sí, hacerles la invitación a que acudir con el fisioterapeuta no tiene que ser, como en ningún área médica, únicamente curativo, porque tenemos mucho esa filosofía de vida. Claro. Y realmente aquí la invitación es a que hagamos la rehabilitación o la fisioterapia como un uso de prevención y de un método para llegar a un envejecimiento exitoso. Pues ahí está, atención, porque los que menos nos damos cuenta somos los que estamos alrededor del adulto mayor. Y él, claro, no lo va a aceptar. De pronto se marea y no, estoy bien. Se topa con un mueble. No, es que no me fijé, ese tipo de cosas. Pero hay que estar muy vigilantes del equilibrio de nuestros familiares adultos mayores. Karime, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? Claro que sí, a través de 2 medios, en el celular a través del 8111-838349 con WhatsApp y a través de la página de Facebook en Fisioterapia y Bienestar. Perfecto, ahí están los medios de comunicación de Karime Rivera de la Garza, nuestra fisioterapeuta. Póngase en comunicación con ella y pues un poco más de atención a esto que es el equilibrio, sumamente importante para evitar caídas y accidentes en la tercera edad. Gracias. Bueno, pues continuamos, seguimos con más de este espacio, Gente Grande. Y fíjese que hay un tema muy, pues todavía que no hemos tratado mucho. Yo le comentaba al inicio del programa que no es porque no quisiéramos tratarlo, sino porque lamentablemente quienes se encargan de darnos la información con respecto a este tema, pues solo tienen oficinas generales dentro bueno, para todo el país. En México, Distrito Federal, es una oficina federal. Y bueno, había que buscar quien nos diera esta información más clara, más objetiva y con el único fin de ayudarnos a disipar nuestras dudas. Hoy está con nosotros una persona de esta institución que se llama CAPER México. Es un área que nos ayuda o nos puede dar esa orientación, esa capacitación en estos temas de retiro, de ahorro y de fondo de ahorro para el retiro. Así que hoy está con nosotros el licenciado Jorge Lebrija Cárdenas. Él es director de CAPER México y vamos a hablar precisamente y en una primera instancia de la famosa CONSAR. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué hay que empezar a tomar en cuenta o tomar en cuenta lo que son las AFORES? ¿Qué es esto de las AFORES? ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Qué es lo que está pasando y qué debo de entender para comenzar a preparar mi retiro? Licenciado, buenos días. ¿Qué tal? Gracias días, por Olga. acompañarnos. No, gracias a usted por invitarnos. Claro. Y bueno, yo quisiera saber por qué tenemos primero que nada que capacitarnos en el ahorro, licenciado. Sí, bueno, ese es un tema definitivamente que siempre tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Bien. Es más, ese tema lo deberíamos de estar nosotros practicando desde niños. Sí, claro. Y además fomentándolo con nuestros hijos, ¿verdad? Perfecto. Con nuestros nietos en el caso, porque se ha perdido mucho el concepto del ahorro. Sí, claro. El ahorro es tan importante que nos va a permitir lograr nuestros objetivos de corto, mediano, largo plazo, ¿no? Perfecto. Si hablamos nosotros ahora del tema de las pensiones, bueno, pues estamos hablando de objetivos de largo plazo. Perfecto. Pero tenemos que nosotros pensar en que el ahorro tiene que ser un hábito que debemos de tomar desde niños. Claro. Y la cultura
ya no existe ahora en las familias de hacerle ver al niño que tiene que ahorrar para lograr comprar algo, ¿no? Claro, Comprar claro. sus dulces o ir al cine. Un juguete. O juguetes, en fin. Que vaya viendo que a través del dinero que se ha ahorrado se pueden lograr los objetivos. Eso es fundamental. Perfecto. Y obvio tiene mucho que ver también con mi vida a futuro, a largo plazo, Sí. como en este caso que vamos a hablar de los famosos CONSAR y de esto de las AFORES. ¿De qué se trata, licenciado? Bueno, mire, es un tema importante. Sí, Y a mí me gustaría que todas aquellas personas que nos están viendo, sí, ¿verdad?, claro. nos pudiéramos ubicar en qué situación estamos. Perfecto. Porque yo sé que su auditorio mucho es para gente grande, Sí, más de 60. más de 60. Algunos de ellos están ahorita en ese proceso de decir qué me conviene, cómo debo hacer, hacia quién me puede orientar Claro. para obtener los mejores beneficios que me ofrece el gobierno, pero a través de mi trabajo, ¿verdad? A través del ahorro que se ha hecho. Pero tenemos que ubicarnos muy bien, porque también seguramente nos están viendo gente que no es tan adulta, que no está ya en esa situación, que tiene menos de 60 años y que quisiéramos nosotros también orientarlos para ellos y para su familia, ¿verdad? Claro. Entonces, Además, aquellos de mediana edad. aquellos de mediana edad. Perfecto. Sí. Tenemos que partir de un hecho histórico, de un hecho que cambió la situación en México en la ley que se encarga de las pensiones de los trabajadores. Perfecto. A partir del 1 de julio de 1997 entra en vigor un cambio que se estableció en la ley del Seguro Social, donde cambia la forma en que se van a pagar las pensiones de los trabajadores. Sí, claro. Entonces, todas aquellas personas, esto es muy importante, todas aquellas personas que hayan ingresado antes del 1 de julio del 97 están sujetas a una ley diferente, para pensiones estamos hablando, Perfecto. que las personas que entraron a partir de ese día. Perfecto. Si alguien entró a trabajar por primera vez a una empresa y se dio de alta en el Seguro Social a partir del 1 de julio de 1997, lo va a regir otra ley que inicia en esa fecha. Perfecto. Y que es la que está ahorita en vigor para todas aquellas personas. Perfecto. Ahora, aquí el tema es por qué cambió, Sí. ¿verdad? Debemos de pensar que eso es para beneficio de quién, de los gobernantes, de las personas, de México, Del pueblo. del pueblo de México, Claro. ¿verdad? Entonces, creo que ahí hay un primer punto que nosotros debemos de tratar, Bien. ¿verdad? Entonces, ¿por qué vino ese cambio? Fíjese, vamos a analizar un poquito qué pasaba antes, cuando se instituyó las pensiones en el Seguro Social en 1943. Había 26 personas trabajando por cada jubilado. Ahorita acabamos de ver una gráfica, si la pueden volver a poner, es la que nos explicaba esto de los 26 trabajadores Por cada pensionado. por cada pensionado. Entonces, 26. Entonces era una masa suficiente para estar logrando el beneficio para un trabajador pensionado. Ahorita no la van a poner. Ok. ¿Qué pasa en el 2013? De esos 26 se reduce a que solamente hay 5 trabajadores Ahí activos. está. Ahí está. Ahí la podemos ver. 5 trabajadores activos para cada pensionado. En el 2013. En el 2013. Caray. Ahora, hace unos años. Sí, claro. Fíjese cómo ha reducido la masa que sostenía a cada pensionado. Claro. Y se estima que para el 2035 solamente serían 2 trabajadores activos por cada pensionado. 2 Esa solamente. situación es imposible de que el gobierno pudiera mantener. Fíjese, vamos a ver el por qué. Cuando se establece la ley de las pensiones del Seguro Social,
hay un dato importante Sí. que nos puede reflejar lo que estaba sucediendo. Claro. En 1950, la expectativa de vida del mexicano, en promedio, era 50 años. Entonces, si se establece una ley para que te pensiones durante toda tu vida, y si tu vida es corta, pues no va a gastar gran cantidad de recursos para poder mantener a los pensionados. No era mucho problema, No ¿verdad? era mucho problema. Excelente. Pero resulta que ahorita ya la esperanza de vida del mexicano, entre promedio, pues está cerca de los 80 años. Sí. Entonces, si nos pensionamos a los 65 años, para los 80 años, pues son muchos años. Claro. Y eso va a seguir siendo más. Entonces, por una parte, aumenta el número de años de vida Claro. del pensionado. Y por otra parte, disminuye la base que está manteniendo todo ese capital para poder pagarle a los pensionados. Ahí podemos ver esta gráfica, sí, ahí está porque cambia la tasa de fecundidad. Obviamente en aquel tiempo que usted nos comenta era muy grande. Más mexicanos, Sí. Las familias tenían más hijos, Claro. ahora tienen menos hijos y hay menos trabajadores, lógicamente, Claro. hay menos mano de obra Claro. que va a entrar al Seguro Social para mantenerlo, ¿no? Entonces baja la fecundidad, aumenta La expectativa. la expectativa de vida. ¿Qué va a pasar? Mire, aquí tengo una información. En el año del 2007, para que veamos se pagaban 196 mil millones de pesos por pensiones. Sí, claro. En el año del 2014, o sea, 7 años después, se pagaban 457 mil millones de pesos para las pensiones. O sea, el incremento ha sido tan grande de los recursos que el gobierno tiene que poner de nuestros impuestos que dijo, ya no es posible. Nos ha rebasado. Nos ha rebasado. Entonces cambia la ley y se dice, a partir del 1 de julio del 97 se van a pagar las pensiones de los recursos que se acumulen en las AFORES. Perfecto. Y entonces ahí empieza el concepto de la AFORE. que es- Afore, del fondo de retiro. sí, las AFORES son las administradores del Fondo del Retiro. Pero, don Jorge, me tengo que ir a un corte promocional. Sí. Me lo están marcando. Estamos hablando de esto tan interesante. Primero, ¿por qué cambió la ley? ¿Por qué surgieron las AFORES? ¿Qué es lo que necesitamos saber? ¿Tiene preguntas, tiene dudas? En este momento, 2020-8865 es el teléfono en el estudio. O bien puede mandar mensajito de WhatsApp, 81 26 11 35 35. Continuamos. Continuamos con más de Gente Grande y le recordamos que estamos hablando de un tema muy interesante. Es importantísimo que todos puedan ver este tema, tanto usted que tiene más de 60 como aquellos de mediana edad que tienen 40, aquellos que son trabajadores en la actualidad o usted que también sigue trabajando después de los 60 años. Si es madre de familia o tiene hijos en etapa estudiantil, también tenemos que verlo. Es importantísimo saber qué va a pasar con nuestro retiro, con toda la población, qué va a pasar con el retiro y qué debemos de tomar en cuenta. Para eso, pues hoy estamos hablando precisamente de esto de la famosa CONSAR y de las AFORES. Pero le agradezco a quienes están comunicando. De la colonia de San Nicolás, Gloria nos dice felicidades al programa y por el tema de hoy. Mi nieta está conmigo y hoy cumpleaños. ¡Ay, felicidades a la nietecita! ¿Cuántos años cumple? No nos dijo, señora Gloria. Nos hubiera dicho cómo se llama su nietecita y cuántos años cumple para mandarla a felicitar como debe de ser. Felicidades a ella, apapáchela mucho, quiérala mucho. Gracias por compartirnos. Nicolás Guerrero de Bugambilias dice, sí, nací en el 56 y me jubilé por la del 40, ¿cómo conviene más así o las AFORES? Ok. Ahorita le vamos a preguntar eso a nuestro experto de hoy. Es una pregunta, licenciado Jorge, dice Nicolás Garza, que él nació en el 56 y se jubiló por la modalidad 40. ¿Qué le conviene más, quedarse así o ver lo de las AFORES? No, si ya está jubilado ya no puede hacer nada. Ya. O sea,
yo creo que no debe estar jubilado, porque si está en la modalidad 40 quiere decir que está buscando tener una mejor pensión, porque está en la ley anterior, en la ley del 73. Sí. Entonces la modalidad 40 es una buena oportunidad. ¿Qué le recomendamos a él? Mire, hay algunas preguntas que hay que hacer. Sí. Si quiere, luego le ponemos ahí nuestro correo para que entonces podamos nosotros ya orientarlos directamente. Perfecto. ¿Sí? Caso personal vía correo, don Nicolás, para que usted se comunique con ellos y le explique más de cómo está su caso. Claro. Ellos le darán mayor orientación. Sí. Bueno, estábamos en esto, en que cambió la expectativa de vida, en que por eso cambia la ley, en que después de este año que ya mencionamos, de esta ley de 1997, comenzamos a pensar en afores. Sí. ¿Qué sucede ahora? Sí, mire. Es un tema muy, muy importante, Sí, ¿no? claro. Estamos hablando para todos los que entraron después del 1 de julio del 97 por primera vez al Seguro Social. Sí. Bien, entonces se constituyen las AFORES, Bien. ¿verdad? Que son las administradoras de los fondos de retiro. Perfecto. Y se cambia la ley y entonces se le dice al patrón cuánto tiene que aportar, se le dice al trabajador cuánto tiene que aportar y cuánto va a aportar el gobierno. Perfecto. Fíjese, Bien. ahí viene una situación que necesitamos tenerlo claro. Entre la suma de lo que el trabajador aporta, el patrón y el gobierno, Sí. es solamente el 6.5% del salario del trabajador. Perfecto. O sea, si un trabajador gana 10,000 pesos, ¿verdad?, al mes, va a aportar para su pensión a través de las AFORES solamente 650 pesos. Bien. Pero la aportación de él, del trabajador, es solamente el 1.125%. O sea, de los 10,000 pesos, solamente él va a aportar 120 y tantos pesos. Entonces, hay que hacer conciencia en eso porque le corresponde a cada una de las personas que están en la nueva ley el tener que hacer una aportación adicional, ya sea a través de ahorrarlo en su Afore o en alguna otra parte, pero necesita tener un ahorro para poder tener una pensión digna. Es lo que se le llama la famosa aportación voluntaria. Exactamente. Bien. Bien. Entonces, es importantísimo el tema que al principio estábamos hablando del ahorro. Bien. Todos necesitamos ahorrar y sobre todo todas las personas que entraron en esta nueva ley. Perfecto. Entonces, se constituyen las AFORES que son las administradoras para poder invertir ese dinero. Y entonces la CONSAR está vigilando que las AFORES cumplan con los lineamientos que se les han puesto como norma, porque las AFORES no tienen la libertad de hacer con el dinero de los trabajadores lo que se les dé la gana. No, claro que no. Entonces, están regidas por la CONSAR. Y la CONSAR, que depende de la Secretaría de Hacienda, es la que va a vigilar, es la que va a regular, es la que va a poner orden a esas AFORES para que puedan administrar y darles buenos resultados a todos los trabajadores de su dinero que está ahí. Tenemos que confiar en que, primero, ese dinero es el que nos va a permitir pensionarnos. Claro. O sea, si yo no le tengo confianza a quien me está administrando mi dinero, imagínense qué va a pasar entonces cuando transcurra todos esos años que voy a estar trabajando, que se está guardando mi dinero, y si yo no le tengo confianza a mi Afore. Claro. Entonces, Ahora, don Jorge, permítame tantito, porque hay gente que ni siquiera sabe cuál es su Afore. ok, de acuerdo. Fíjese, la CONSAR ha puesto a disposición de todos nosotros, ¿verdad?, un programa donde orienta muy claramente hacia qué es lo que debemos de lograr, porque el nosotros tener una buena Afore, el escoger una buena Afore, en comparación de otra que no es tan buena, y ahorita vamos a hablar cuál es buena y cuál no es buena, y de dónde puedo saber y dónde puedo obtener la información,
puede representar de un 25 a un 30% la diferencia en mi pensión. Caray. Estamos hablando de una cantidad muy fuerte. Sí, claro. Para cuando vayamos nosotros a pensionarnos, ¿verdad? Cuando seamos grandes. Don Jorge, híjole, esto se nos fue rapidísimo. Déjeme, no quiero dejar pasar sin leer los comentarios que tenemos en Facebook, que son para usted. Dice, nos dice de Fresnos de Apodaca, Aida dice, muchas gracias por la canción, deberían agregar más tiempo al programa. Más, tenemos una hora, Aida, muchas gracias por tu comentario. También dice, buenos días, Alejandra, ¿tendrá algún teléfono el señor que estás entrevistando? Porque está muy interesante el tema y quiero saber más. Gracias, atente, Hilda. ¿A qué teléfono se pueden comunicar con usted, señor Jorge? Sí, 1164-0342. 1164, ahí está apareciendo en pantalla, también está apareciendo un correo electrónico para que usted se contacte con el licenciado Jorge Lebrija. También nos pregunta, buenos días, quisiera que me hiciera el favor de preguntarle a su invitado sobre la ley 40, soy Melchor Coronado y estoy en el proceso de jubilación, gracias. ¿En el correo está bien que se comunique al correo? Sí, es mejor en el correo porque le vamos a pedir información. Supongo que habla de la modalidad 40. Sí. Entonces, ahí hay mucho campo, hay mucho que informarles y orientarlos. De hecho, les voy a decir que si ustedes quieren y nosotros comprometemos al licenciado Lebrija, con todo gusto nos va a venir a seguir hablando de estos temas. También me dice, no me he pensionado y cumpliré 65 años, trabajé desde el 73, pero hace 20 años no trabajo. ¿Podré pensionarme? Me dicen que tengo que estar trabajando, pero ya ni me dan trabajo. ¿Qué puedo hacer? Pues si tiene 65 años. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Perfecto. Nada más que nos mande un correo, Bien. le vamos a hacer algunas preguntas y con mucho gusto le da la orientación. Sí, claro. Por favor, anote el correo electrónico, se nos acaba el tiempo, gracias. Y buenos días, si la finalidad era que aportáramos nosotros para el retiro por medio de la Afore, ¿por qué entonces el retiro de cesantía pasó a...? Bueno, aquí lo que estamos diciendo es que la realidad, gracias por su comentario, es que la demografía nos rebasó, ¿sí? Ha estado menos nacimientos, se han estado ocurriendo en estas fechas y cada vez que pase el tiempo va a haber menos nacimientos y va a haber más adultos mayores que jóvenes y niños. Por eso es el sentido de este espacio de Gente Grande. Gracias por su comentario y si quiere, ahí está el correo electrónico del licenciado Jorge Lebrija. ¿Le parece, Jorge, si quedamos pendientes con esto y nos acompaña la próxima semana? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Podemos repetir su teléfono? Sí, es 11-64-0342. Perfecto. Y en la próxima semana nos dirá cómo elegir esa Afore. Gracias al licenciado Jorge Lebrija Cárdenas, director de CAPER México, y ahí está su correo electrónico y su teléfono. Gracias al equipo de producción de Gente Grande. Soy Alejandra Morales, que tenga un excelente día. A nuestros camarógrafos Eduardo y Eduardo. A nuestra producción, Yasmín González. La producción está a cargo de Cristina Beltrán. Gracias a Uma García por su maquillaje. Están apareciendo sus contactos. La blusa es de MCV Glam. Gracias a ellos por el vestuario. Que tenga un excelente día. Hasta la próxima emisión. Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente Grande. Gente Grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es Gente Grande. Gente Grande.